Bueno, Shabbat Shalom para todos aquellos que se conectan en este hermoso tiempo de Shabbat, a todos aquellos que son parte de esta hermosa remanente del pueblo de Israel y a todos que se están añadiendo a esta hermosa comunidad. Hoy estamos desde aquí, desde la sede de Paipa, con todos nuestros hermanos, aprendiendo cada día más de nuestro Abba para agradarle a Él y hacer la buena, agradable y perfecta voluntad de mi Eterno. Y bueno, hoy vamos a entrar en Jeremías capítulo 2, pero antes, Shabbat Shalom para todos. Y hemos venido aprendiendo un poco de Jeremías, de este gran hombre del Eterno puesto por Dios, puesto por Yahweh, para que todo aquel que creyera en un Dios tuviera un verdadero arrepentimiento y volviera al Eterno. Y es ver que cada día el Padre está buscando aún en este tiempo un verdadero remanente, un verdadero pueblo y aún un verdadero hijo que sea confiable. Y hoy vamos a entender mucho de cómo nosotros debemos prepararnos cada día más, de cómo puede ser tan fácil de nosotros perder todo por un segundo. Nosotros no podemos perder el sacrificio que de pronto lo hemos hecho por años, por meses, por 20, 30 años, 10 años. Dígale que está al lado, lo puedes perder en un segundo, si te confías. Entonces vamos a iniciar y vamos a leer desde el primer versículo hasta el tercer versículo. Y dice: el Adón me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén, que esto es lo que dice Yahweh. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando era una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías, y a través de los lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Eterno, y era el primero de ¿qué? De sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó una calamidad. Yo, el Adón, he hablado. Entonces recordamos que esa es la segunda vez que habla ¿quién? Yahweh a Jeremías. Entonces, Camilo, léeme Jeremías capítulo 1, versículo 11. Dice: la palabra de Yahweh vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Entonces, aquí es la primera vez donde está leyendo Camilo, es la primera vez que Yahweh le da un mensaje a Jeremías, ya que el que estamos leyendo en el capítulo 2, es la segunda vez que el Padre habla a Jeremías. Entonces, dice que cuando andabas en pos de mí en el desierto, cuando vemos que el Padre le trae a Jeremías, y Jeremías le dice: grita a Jerusalén, dice el Eterno. O sea que el Padre decía: dile a todo Jerusalén que se arrepienta y vuelva en sí. Entonces, ¿por qué le trae a memoria de cuando estabas en pos de mí en el desierto? El Padre, algo que en nuestra vida nunca se nos puede olvidar, es de a dónde nos sacó. Nunca se nos puede olvidar el Padre que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando a ti se te olvida del Padre de dónde te sacó, tú eres muy vulnerable en caer. Y vas a caer y no te va a doler nada cuando tú pecas. Pero si tú recuerdas y está plasmado en tu corazón el día que hubo esa libertad, esa paz, esa shalom en tu vida, tú siempre vas a estar ¿cómo? Agradecido. ¿Con quién? Pues con mi Abba. Pero aquí vamos a darle cuenta qué pasaba con el pueblo de Judá y de Jerusalén. ¿Por qué eran tan indolentes y por qué les costaba, eran duros de servicio y no llevaban un arrepentimiento y de volver en sí a nuestro Eterno? Entonces, vamos a ir por un momento a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 19, lo que el Padre anhela en nuestra vida. Pero ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Se acuerdan esto cuando antes de empezar la enseñanza? ¿Cuál es el propósito de mi vida, primeramente? El sueño de mi Eterno en la vida de cada uno de nosotros es este. Y dice en el versículo 5: ahora pues,
si dieres oído a mi voz y guardarás mi pacto. ¿Cuál es el pacto? De la palabra, los estatutos, los mandamientos que Él pacta con nosotros. Vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces, el Padre lo que anhela en la vida de cada uno de nosotros es que nosotros seamos ese Israel verdadero que le ame con todo su corazón. Sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y mi gente santa. Estas son las palabras que dirías a los hijos de Israel. Entonces, un remanente santo. Cuando hablamos de santo es apartado, ¿solamente para quién? Para allá. Pero lo decimos que muy bonito y suena muy bonito. Vaya, vívalo. Vaya, vívalo todos los días. Vaya y esfuércese, ¿qué? Todos los días para nuestra vida. Entonces, esto es lo que el Padre le recordaba a Jeremías y que le dijera al pueblo de Jerusalén, a Judá. Y decía, hey, Él es mi pueblo, sacerdocio santo, apartado solamente para mí. Entonces, algo que el Padre anhela en nuestra vida, que en el momento que nos trajo libertad, somos para Él. En el momento que nos sacó, somos para Él. Entonces, en ese entonces, no eran perfectos en la relación con Yahweh. Estamos hablando del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, que tenía un amor con Yahweh y una confianza en el Eterno, pero tan solo faltaban días en el punto que Jeremías le decía, arrepiéntete, porque si no te arrepientes y si no vienes a Yahweh, va a venir juicio sobre tu vida. Siempre cuando viene una caída, antes de la caída viene que la altivez del espíritu, ¿cierto? Viene el orgullo, viene la prepotencia, donde dice, yo soy el autosuficiente de muchas cosas. Muchas personas estaban así en este tiempo, porque se les había olvidado lo que Yahweh había hecho en el pueblo. Estamos hablando de que muchos reyes en este momento habían pasado por el pueblo de Judá, hasta el momento que llegó Jeremías. O sea que esto también nos enseña es que el pueblo y el hombre es olvidadizo de las cosas. Si tú no estás en una conexión constantemente con el Eterno, tú eres vulnerable con él, de las cosas de caer en pecado. Si tú te confías, hablemoslo así, si tú te confías de lo que tú sabes o lo que tú has aprendido, fácilmente, si no está el Espíritu de Yahweh, tú eres vulnerable, tú pecas fácilmente, con palabra, con pensamiento, con tu cuerpo, con tus emociones, con tus sentimientos, pecas. Entonces, volviendo otra vez a Jeremías, entonces dice ahí, santo es Israel Yahweh. Es lo que Yahweh ordenó al pueblo de Israel en el desierto. Levíticos 11:45. Entonces vamos a ir a Levítico 11:45. Dice, y el leproso en quien hubiere llegado llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta, y embonzado pregonará, inmundo, inmundo. O sea que si el Padre no cumple la medida en cada uno de nosotros, seremos separados para Dios como un pueblo leproso que desea a los ídolos de Egipto y de los cananeos. Seremos algo que no somos dignos de la presencia del Eterno, seremos inmundos delante de Él. Entonces, ¿cómo el Padre veía en ese tiempo a Judá? Como cosa inmunda, despreciable. Despreciable, ¿por qué? Porque no era agradable para Él, no era agradable para la presencia del Abba. Todos los que le devoran eran culpables y mal venían sobre ellos. En este tiempo, o en esta temporada, de la relación especial con Yahweh, totalmente había una división. No había absolutamente nada bueno delante de él. El Eterno tuvo especial cuidado con Israel, ¿se acuerdan? Los cuidó en el desierto, les dio de comer, su calzado y su vestimenta nunca que se desgastaron. El Padre los guardaba mucho, ¿cierto?
Si alguien intentaba devorar a Israel en ese entonces, cuando el Padre estaba juntamente con ellos en el desierto, cuando salían de Egipto, entonces, ¿qué pasaba sobre aquellas naciones que venían a él? Ellos que morían, ¿cierto? Los enemigos morían. Y este fue un gran contraste con el juicio de las manos de los enemigos de Israel. Todo eso. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que vino y se le olvidaron de Dios viviente y Jerusalén fue infiel. Y ahí es cuando tú eres infiel, pierdes la cobertura. Esa cobertura se va. Deuteronomio 2:7. De Deuteronomio 2:7. Y dice la palabra: pues Yahweh, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Yahweh, tu Elohim, ha estado contigo y nada te ha faltado. Yahweh le está recordando lo fiel que él había sido con ellos en la forma en que era en el momento que estaban saliendo del paganismo. Ahora, ¿cuántas veces el Padre ha sido fiel con tu vida? ¿Cuántas veces el Padre te ha dado la mano? ¿Cuántas veces el Padre te ha suplido? ¿Cuántas veces el Padre, aun cuando nosotros hemos caído, el Padre nos ha vuelto y nos ha restaurado? Pero aquí para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Judá, no querían nada con el Eterno. No querían absolutamente nada. Por eso el Padre les decía: ve y anuncia a gritos. Ve y da el mensaje a Jerusalén. Ve y diles. ¿Cuántas veces a ti no te han dicho: hey, arrepiente? Hey, cambia tus caminos. Hey, haz una reflexión. Hey, busca al Eterno. Hey, cambia. Muchas veces el Padre tampoco nos ha dicho nuestra condición. Pero, ¿tendremos ese corazón de buscar al Eterno o seremos como ese pueblo en ese entonces, que era rebelde y duro de servir? Sigamos en el versículo 4 de Jeremías. Escuchen la palabra del Adón, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Adón: qué mal encontraron en sus antepasados, que los llevó a alejarnos de tanto de mi lado. Está preguntando el Padre: pero qué mal encontraron en sus antepasados. ¿Y quién eran sus antepasados? Jacob, ¿cierto? Abraham, ¿cierto? Isaac. Entonces el Padre le decía: pero ¿qué han encontrado para que no vuelvan a mí? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron ¿qué? Inútiles. El versículo 6 dice: y no preguntaron: ¿dónde está el Adón que me sacó y salvó de Egipto y nos guió a través de ¿qué? Del árido desierto, por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y de muerte? ¿Dónde? ¿Dónde no vive ni viaja nadie? ¿Y el Padre qué hizo? Los cuidó. ¿Pero qué hicimos? ¿Pero qué hizo mis antepasados? ¿Para que qué? Para que no me recordaran. ¿Qué hizo los antepasados para que no recordaran? Versículo 7. Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de sus abundancias, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron: ¿dónde está el Adón? Aquellos que enseñaban mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baales, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Adón. Aún presentaré cargos contra los hijos de los hijos
en los años venideros. Entonces, aquí vamos a hacer un alto y vamos a entrar en el contexto de lo que estaba pasando en este tiempo de Jeremías. ¿Sí? Tremendo, porque estamos recopilando en el momento en que el Padre los sacó de Egipto, los llevó, los cuidó, sus vestiduras nunca se desgastaron, nunca tuvieron hambre, hasta ahí. Y el Padre dice, ¿qué mal encontraron en mis antepasados que los llevó a alejarse de tanto de mi lado? Hacemos un último paréntesis ahí. ¿Qué tanto el Padre ha hecho para que tú te alejes de la presencia del Eterno y no le ames? ¿Qué tanto mis antepasados que llevó a alejarse tanto de mi lado? Es decir, Padre, me he alejado de tu presencia a causa de qué? ¿O qué me ha alejado? Bueno, vamos a ir. ¿Qué le pasó a este pueblo en contexto de por qué se alejaron? Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Isa, léeme Segunda de Reyes 21. Y Olga va buscando Segunda de Reyes 23. Ya te digo los versículos. Segunda de Reyes 21 del 1 al 18. Dice: Manasés gobierno sobre Judá. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó con Jerusalén. 55 años en Jerusalén, 55 años. Su madre era Hepzibá. Él hizo lo malo a los ojos del Adón y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Adón había expulsado. De la tierra del pasto de los israelitas reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo de Israel, del Adón, el lugar sobre el cual el Adón había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios, el templo de Adón. Manasés también sacrificó a su hijo en fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas ante los ojos de Yahweh y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Adón les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido para todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguraran de obedecer mis mandamientos, todas las leyes que mi siervo Moshe les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar, y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho en las naciones paganas, que el Adón había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Adón dijo, por medio de sus siervos, los profetas: el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces esto es lo que el Adón, Yahweh de Israel, dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá, que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria, y con la misma medida que usé con la familia de Acab.
Barreré por completo a la gente de Jerusalén, como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré al remanente del pueblo que haya quedado, y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar. Desde sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a su gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además de pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá, al inducirlos a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo entregaron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Aquí nos muestra con claridad el contexto del por qué las acusaciones del Eterno contra Judá. Entonces, cuando Yahweh a través de Jeremías presenta estos cargos, nos retomamos a lo que ocurrió en el reinado de Manasés. Ojo con Manasés. Manasés era el rey en este tiempo. Estamos hablando, el rey ¿de qué? De Judá. ¿Sí? Era un rey que se llamaba Manasés. Este rey hizo lo malo delante de Elohim. Llevó al pueblo a hacer cosas detestables ante Yahweh. Primero, ¿qué hizo? Sacrificó a sus ¿qué? A sus propios hijos, pasándolos por el fuego. Imagínate la maldad de este hombre, de este rey. ¿Ah? Pasaba a sus propios hijos, o sea, imagínate, a sus propios hijos, ¿sí? Por el fuego. Ahora, levantaron postes de ídolos y profanaron el templo. ¿Era malvado este hombre? Malvado. Por causa de esto y más, Yahweh envió a sus profetas para anunciar el juicio verdadero. Juicio que Jeremías le estaba recordando en este capítulo. O sea, ¿te imaginas, el tamaño a lo que Jeremías tenía que enfrentarse? O sea, a un rey malvado, y ya venía varios reyes de Judá malvados, dando sacrificios a Baales, quitando todo lo que el Eterno había traído de nuestros antepasados, quitando absolutamente todo para colocar sus mismas creencias, ídolos y Baales. Rey como este, que fue muy malo, que aún sus mismos hijos lo pasaban por el fuego. Ahora, la magnitud de que Jeremías tenía que entrar a Judá y cambiar todo porque se haya perdido el orden y el temor hacia Yahweh. Entonces, vemos aquí en este contexto del reinado de Manasés, en este tiempo que era nada fácil de entrar. Es como tú entrar en este tiempo a un hombre, a un brujo, a una ciudad totalmente contaminada donde hay de todo, hay adulterio, hay fornicación, hay brujería, hay absolutamente nada, y entrar tú y decirte, hey, arrepiéntete y cambia tu vida. Si tú no estás con el Rúa, si tú no estás con el Espíritu de Dios, tú no vas a hacer absolutamente nada. Entonces, Jeremías tenía que ser muy fuerte y estar en el Espíritu y escuchar la voz de Dios. Porque si él no lo hacía, se le venía a todo el pueblo de Judá. Entonces, mira la magnitud de lo que Jeremías tenía que enfrentarse en este tiempo. Bueno, vamos ahora a leer 2 de Reyes 23, del versículo 24 al 27. Ahí vamos a entender otro del contexto. Dice, además, Josías erradicó a los que invocaban a los muertos, a los adivinos, a los ídolos, a los falsos dioses y a toda la abominación que se veía en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén, para cumplir las palabras del libro de la ley, las cuales estaban escritas en el libro que había encontrado el sacerdote Hilquías en el templo de Yahweh. No hubo pues un rey que lo hubiera precedido que se volviera a Yahweh, como él, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a lo escrito en la ley de Moisés,
ni tampoco surgió otro semejante a él después de él. Con todo, Yahweh no se retractó del furor de su gran ira contra Judá, debido a la ira con la cual Manasés lo había provocado. Pues Yahweh dijo: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Desecharé a esta ciudad que escogí, a Jerusalén y el templo del cual había dicho que estaría allí mi nombre. Entonces, aquí vemos la misericordia del Eterno. Por misericordia. Venimos viendo una generación de reyes malos que hacían todo lo malo del Eterno, que multiplicaban, que hacían todo alejarse del Eterno, de una división que puso imágenes de acera, que hizo todo lo que el Padre quería desde un comienzo, que era tener un altar y un templo solamente para el Eterno, y venían todos estos reyes que cambiando las costumbres y cambiando absolutamente todo. Entonces, por misericordia, aquí viene la destitución y muere este hombre. Muere el abuelo ¿de quién? De Josías. Y llega Josías por misericordia. ¿Y si se acuerdan cómo se llamaba el papá de Jeremías? Hilcías. Y este hombre fue el que encontró ¿qué? El rollo de la Torá. Mira qué bonito aquí. Él encuentra y lo da a quién, y lo comienza a leer al rey Josías. El sacerdote hubiera dicho: yo no lo leo, o yo no lo transmito la información, o yo solamente lo hago para mí. Pero él va y se lo entrega a Josías. Josías, ¿qué comienza a hacer? Comienza a limpiar. Y a medida que comienzan a leer el libro, ¿cierto? Comienzan a leer el libro de la ley, y comienza a hacerse cuenta: oye, ¿desde hace cuánto nosotros estábamos andando mal? ¿Desde hace cuánto nosotros estábamos caminando así? ¿Desde hace cuánto nosotros? Y él comienza ¿a qué? A sacar ¿qué? Todo. A limpiar todo. Y ahí es donde dijo: la misericordia del Padre, por misericordia del Padre comienza otra vez ¿a qué? A limpiar y a santificar el pueblo. Entonces, a pesar que Josías venía de una descendencia mala y perversa, mala, el abuelo, el bisabuelo, el papá, venía, mejor dicho, nada bueno, pero él se determinó a ser diferente y a obedecer la palabra de Yahweh. ¿Por qué colocamos a estos reyes? Porque eran contemporáneos a Jeremías. Entonces, el punto es que si yo obedezco la palabra de Yahweh, el Padre me va a hacer fuerte, caminar en santidad y en obediencia. Eso siempre va a ser ¿de qué? De decisión. Entonces, aquí este sacerdote, el papá de Jeremías, por misericordia va y muestra el libro. Él comienza a limpiar todo, a sacar todo, pues Adonai ya había dictaminado un juicio para Judá por causa de lo que había hecho Manasés. O sea que había quedado ¿qué? Una consecuencia. ¿Sí? Y eso lo leíamos ahorita en el capítulo 21. Porque este hombre fue tan malo, ¿sí? Donde trajo toda esa maldad, donde vino, donde pasaba a su hijo por el fuego, donde pasaba todos estos tiempos, donde encontraba, llevaba y traía a agoreros, o sea, a brujos, donde traía divinos, donde multiplicaban todo lo malo ante Yahweh. O sea, el padre ya estaba cansado de tanta maldad. Un paréntesis ahí para nuestra vida. Si nosotros no obedecemos, si nosotros pecamos, si nosotros no hacemos lo bueno del Eterno, ¿será que el Padre no se va a llegar a cansar un día? Sí. ¿Y nos puede mandar juicio? Eso es meternos problemas con un Dios viviente. Eso es meternos con un ejemplo. Cuando el Padre te dice, te repite, te dice, te repite y te identifica, y hasta te lo dice con nombre propio, porque muchas veces esto es para el hermano que está al lado mío. Yo, para la gloria de Dios, estoy andando en santidad. Y muchas veces nosotros nos hacemos los de las gafas, ¿sí? Muchas veces nosotros nos hacemos los de las orejas muy sordas o hinchadas. ¿Y qué pasa? Que el Padre llega a un momento que se cansa. Dígale, que el Padre no permita que se cansa con mi vida.
o con todos aquellos que están escuchando este video. Entonces llega y se levanta este muchacho Josías, por misericordia, pero ya había ¿qué? Había un dictamen, un juicio a Judá, por causa de lo que había hecho ¿qué? Manasés. Y aquí entramos a algo, aquí entramos al punto y al plato fuerte donde nos vamos a detener un tiempito. Dice, versículo 10, ya tenemos el contexto, ya sabemos lo que estaba pasando Jeremías, ya sabemos lo que estaba pasando, quién eran los reyes contemporáneos, lo que se estaba moviendo en el pueblo de Judá, al punto de que Jeremías qué tenía que hacer y qué se iba a enfrentar. Y el padre le dice, versículo 10 de Jeremías capítulo 2, vayan al occidente, miren en la tierra de Chipre, vayan al oriente y busquen en la tierra de Sedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? O sea, mira hasta dónde había caído el pueblo de Israel. Hasta dónde había caído el pueblo de Judá. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su glorioso Yahweh por ídolos ¿qué? Inútiles. Los cielos están ¿qué? Espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Adón. O sea, había una maldad que al tope. O sea, estaban ya estaban llevados. O sea, Judá ya estaba en las últimas. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Primera, ojo ahí, versículo 13. Mi pueblo ha cometido ¿qué? Dos maldades. Me ha abandonado ¿a quién? A mí. Primera maldad. ¿Cierto? Cometido dos maldades. Y la segunda, la fuente de agua viva. Y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Ahí vamos a hacer un alto. Dice, me dijeron a mí, fuente de agua viva. Este era el primero de los males del pueblo de Yahweh, que abandonaron a su Dios, o sea, a Yahweh. Esto es malo. No solo por la deslealtad, primeramente, y sabemos que es una persona desleal, ¿no? Una persona ingratitud, sino también porque en su tontería, Yahweh es la fuente de agua viva, el suministro interminable de los suministros buenos, puros y esenciales de la vida. Y ellos cambiaron todo por seguir sus mismos dioses y sus mismas culturas y cambiar todo. Además, es una sombra profética ¿de quién? De nuestro amado Yeshua, la fuente de agua viva. O sea que el Padre decía, vayan al occidente, vayan al oriente y busquen. Les decía, busquen. A ver si encuentra algún otro pueblo, o sea, alguna otra zona, si han cambiado sus dioses por otro. ¿Y Judá qué había hecho? Había cambiado ¿qué? Dioses por un Dios viviente, por un Dios que su generación antepasada los había sostenido. Entonces, ¿qué pasó? Que estaban olvidando lo que hizo un anteriormente, ¿sí ves? El corazón es tan engañoso del ser humano que con el tiempo de los años, si tú no tienes una relación correcta con mi Abba, tú te puedes salir del propósito. Porque entonces nunca lo conociste. Porque no hubo realmente un nacimiento verdadero. Porque se te olvidó lo que el Padre hizo en tu vida. Este pueblo había olvidado lo que hizo en sus antepasados. ¿Tú crees que si el pueblo no había olvidado sus antepasados, ellos habían caído en tal acto? Ellos no hubieran caído. En absoluto no hubieran caído en otros dioses. Y el pueblo dice, alguna vez una nación había cambiado sus dioses por otros. Aún cuando no son dioses.
Mi hermano, ¿en qué momento nosotros podemos caer en este punto? Cuando se nos olvida quién nos sacó y quién nos libertó en nuestra vida. Cuando se nos olvida quién fue el que me dio una libertad plena para mi vida. Ahí tú lo puedes cambiar así de fácil. Pero yo no lo puedo cambiar por un Dios de acera. Solo quitándole el lugar al Padre en tu corazón. ¿Cómo lo puedes quitar? El lugar, colocando tus prioridades, colocando tus pensamientos, colocando, creo yo que es así, es que yo creo que es así, es que yo lo hago a mi manera, es que yo lo pienso hacer así. Ahí en ese momento mi pueblo comienza a cambiar a ser Padre glorioso, Dios poderoso. Decía que tanto lo que se movía la maldad en este pueblo en Judá, que los cielos estaban como espantados a lo que estaban viendo. Estaban horrorizados, decía el Padre, pues mi pueblo ha cometido muchas maldades. Entonces, si nosotros nos vamos de la fuente de la agua viva, si nosotros no nos nutrimos, no te congregues 15 días, no te congregues un mes. ¿Y qué puede pasar? ¿Cierto? Que te vas a debilitar porque no te estás alimentando de un agua viva. Porque no estás siguiendo a la fuente para poder saciar tu alma y seguir perseverando. Toma decisiones a lo que tú a tu conciencia, no te va a ir nada bien, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y aquí vamos a entender estos puntos de cuáles son las cisternas. Dice, habiendo abandonado la fuente de agua viva, o sea, abandonaron a Yahweh, estamos hablando. En este tiempo era Yahweh, abandonaron. En el tiempo de nosotros y la sombra profética que era nuestro amado Yeshua, dice que el pueblo empieza a hacer su propia voluntad. Cuando tú te apartas de la presencia del Eterno, tu carne comienza a salir a flote. Tus actitudes, tus pensamientos, tu incredulidad, tu manera de hablar, tu manera de hacer, tu forma de accionar, como digo yo, se te estallan los esparques, amigo. Comienza a salir tu viejo hombre. Ya no aguantas absolutamente nada. Tu carácter comienza a ser vulnerable en todas las áreas de tu vida. No hay un dominio en tu vida, porque te estás alejando del agua viva. Entonces, cuando ellos comenzaron a cavar sus mismas cisternas, pero esas cisternas donde no había agua viva, sino que no retenían, ¿qué pasaba? Que comenzaban a actuar conforme a su parecer, hasta el punto de caer en una prostitución física y espiritual. Cuando hablamos de una prostitución física, es cuando nosotros, mi cuerpo y mi carnalidad comienza a hacer lo que bien le parezca. Y espiritual es cuando tú estás colocando en primer lugar a otras personas que no es a mi Abba. Áreas financieras, cualquier cosa que le quite el lugar a mi Abba. Eso es prostitución, por lo que lleva a derramar sus manantiales. Pero aquí hay algo más tremendo. Cuando nosotros vamos a Jeremías, y dice que es, y no se lo parafraseo, dice que es como una novia que está preparada, ¿cierto? Sin mancha, ¿cierto? ¿Preparando a quién? Preparándose para su novio. Pero cuando ella es una Israel, dice que cuando está dividida de la presencia de mi Abba, es como una adúltera, ¿cierto? Como aquella mujer que adultera. Entonces, algo que nos enseña aquí
es que estos manantiales, cuando cavan las cisternas y están rotas y no retienen el agua, es que están cayendo en una prostitución física y espiritual. Es decir, que esos manantiales, y hace una analogía, es decir, que su semilla, que representa la fertilidad física y espiritual, es botada en las calles y en cualquier lugar. O sea, es amante. Cuando yo me vuelvo como pueblo que soy amante, es decir, que yo me estoy prestando para los otros ídolos. Que yo soy, ¿qué? Una adúltera. Un amante. Cuando yo estoy prestando y estoy hablando puertas a... Si yo conozco a un Dios vivo, a un Dios verdadero, que me trajo una libertad a mi vida tiene que estar clara solamente para Él y guardarme solamente para Él. Cuando yo permito circunstancias en nuestra vida y comienzo a escuchar para que le quiten el lugar del Eterno, estoy cayendo como una ¿qué? Como una adúltera, espiritualmente, a todos los cielos. Esto es lo que estaba pasando en el pueblo. ¿Qué estaba pasando? Que ellos estaban prestando oído a los ídolos de las otras naciones que los estaban trayendo para poder sacar al Dios viviente. Y se estaba cayendo en una ¿qué? En una adúltera. Estas cisternas, cuando comenzaban a cavarlas, no retenían el agua, porque no eran verdaderamente, no era una tierra totalmente para hacer esas cisternas, sino que las cavaban y el agua no sostenía. O sea que pasándolo en el tiempo espiritual es cuando tú cavas algo a tu voluntad y cavas y haces tu voluntad, pero nada te sale bien, porque estás haciendo tu voluntad permisiva, más no la voluntad perfecta que es de mi Abba. Porque te estás volviendo una adúltera que, conociendo a un Dios verdadero y no haces la voluntad de Dios, eres una adúltera porque eres infiel al Dios viviente, al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque por la calle yo estoy hablando y estoy diciendo cosas, pero yo no estoy dando ¿qué? Estoy volviendo un pueblo infiel, no soy leal. Entonces, yo puedo creer que mis antepasados conocían Torah, conocían un Dios viviente, pero yo no lo hago. Yo puedo tener conocimiento de Torah, pero yo puedo ser adúltero porque no la coloco en práctica y porque yo estoy dando un mal testimonio. Entonces, la condición del pueblo de Judá era como aquella mujer que estaba así, una mujer que se representaba adúltera en este tiempo. Mira lo que dice Proverbios 5, 15 al 17. Esta ilustración hace referencia al adulterio físico y espiritual, a lo que se referencia como Jeremías con el mensaje de sus cisternas. Jamás podrían retener agua, pues por causa de la infidelidad del pueblo de Yahweh, estaba creyendo en el pozo de su misma muerte. Estaba cavando el pozo de su misma muerte. Entonces vamos a leer por un momento qué dice Proverbios, capítulo 5, versículo del 15 al 17. Y dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de su propio pozo. Se derraman tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¿Quién tiene la Nueva Traducción Viviente? Léelo en esa versión, Isa, por favor. Bebe el agua de tu propio pozo. Sí. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. Uh-huh. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniéndose
¿Para qué derramarme por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Sí. Deben reservarlas solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. O sea, el Padre nos hace esta analogía y vemos que Jeremías en cada capítulo nos va a hablar de una analogía y una comparativa de lo que se vivía en este tiempo para el punto espiritual y aún profético, porque él era un hombre que, un profeta del Eterno. Entonces, aquí nos está haciendo una comparativa de que ellos no podían entregar su simiente ¿con qué? Con los de afuera. ¿Y ellos qué hacían? Hacían eso. Se mezclaban y habían mezclas con todos aquellos que ven allá. ¿Y eso era de Yahweh? No era de Yahweh. Si vemos que el Padre siempre es bajo la cobertura y bajo el mismo ¿qué? Bajo el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque las creencias o las culturas de otras naciones eran muy diferentes a la voluntad que era el pueblo de Judá. Pero ellos no hicieron caso. Ellos iban por donde iban y iban haciendo y deshaciendo y trayendo más pecado y más inmundicia al pueblo. Pero ¿qué significa cisterna? Cisterna en el Strong 953 significa bor. Mira lo que significa. Significa hoyo, abismo, cantera, cárcel, cisterna, fosa, fuente, mazmorra, sepulcro y sepultura. O sea que si realmente no está el agua viva en mi vida, ese pozo es de muerte para mí. ¿Cómo así? Si la Torá no está plantada y no está el Rúa, el Espíritu Santo en nuestra vida, seguiremos como esos sepulcros blanqueados, que no está el Rúa y no está el Espíritu, que es como una cárcel. Entonces, ellos estaban cayendo en este punto, creyendo en ellos mismos, haciendo la voluntad de ellos, mezclándose, trayendo abominación, anatema al mismo pueblo. Y como si nada, andaban como sin nada. ¿Y qué pasó con los antepasados? ¿Qué pasó cuando Isaac, Abraham, Jacob? ¿Qué pasó cuando el Padre los trajo y los sacó y los libertó? Ahí nos damos cuenta de cómo el hombre puede cambiar su corazón. De cómo el hombre puede cambiar su corazón en un instante. Y después decimos, pero ¿por qué, Padre? ¿Por qué estamos en este tiempo de proceso, de juicio? Por causa del corazón. De hacer nuestra voluntad. De hacer yo creo, yo pienso, tal vez, a mí no me parece. Y voy cayendo poco a poco en un abismo, en una cárcel, en una fosa. Poco a poco me voy saliendo del propósito, poco a poco voy cayendo en un sepulcro. Y con el tiempo yo estoy cavando mi propio hueco. Y cuando yo ya me veo en el hueco, yo digo, ¿qué pasó? ¿En qué momento yo llegué aquí? Por tu desobediencia, por tu orgullo, por tu obstinación, por tu rebeldía. Porque nunca fuiste a la presencia del Eterno y miraste tu condición. Ellos nunca se acercaron. En ningún momento. En ningún momento se acercaron. En ningún momento se acercaron a decir, Padre, sí, estoy fallando. Hoy en día no está pasando así. El orgullo del hombre cada día se está inflando. Dice, no, yo estoy bien. Para la gloria de Dios, yo estoy bien y soy muy humilde. Ay, cuidado con el que dice que es humilde. Y vamos a ver cuál fue el resultado del pecado de Israel. ¿Cuál fue
el resultado de la indiferencia del pueblo en este tiempo a con Yahweh. Tú puedes estar en una comunidad, tú puedes estar oyendo Torah, pero puedes estar cavando tu misma cisterna, porque no has dejado lo que te quita el primer lugar a Yahweh. ¿Y Yahweh qué es? Diga, un Dios celoso. Yahweh es un Dios celoso. Dice, los aparté, los quiero como sacerdocios que santos para que anden conmigo. ¿Cierto? Y ahí es donde cada uno de nosotros, por eso lo que aprendíamos, esto es todos los días. Todos los días estamos en ese proceso. Volvemos a Jeremías capítulo 2 en el versículo 14. Y dice, ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se le ha llevado con botín? Leones fuertes rugieron contra él y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están ¿en qué? En ruinas. Ya nadie vive en ellas. Los egipcios en pie de guerra llegaron desde sus ciudades de Memphis y Tafnes, han destruido la gloria y el poder de Israel. Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Adón tu Dios, aun cuando Él te guiaba, ¿por qué? Por el camino. Dice ahí, si quieren subraya el 17, tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra Yahweh tu Dios, aun cuando Él te guiaba, ¿por qué? Por el camino. ¿Cuál es el camino que Yahweh nos ha enviado? Obediencia, santidad, ¿cierto? Cuando realmente tú amas al Eterno, cuando realmente tú quieres andar por el camino del Eterno, a ti no te va a costar, porque es decisión de cambio y seguir. Bueno, Padre, si es abandonar y dejar cosas que a ti no te agrudan, perfecto, mi Abba, yo lo dejo. Hay que dejar, me has mostrado esto, Padre, mi orgullo, mi odio, mi resentimiento, mi adulterio, mi fornicación, la pornografía, todo lo que el Padre te ha mostrado en este tiempo, la amargura. ¿Qué el Padre te ha mostrado en esto? Tú mismo me has buscado, ¿cierto? Y ahora el Padre te dice, tú mismo has buscado tu desgracia. ¿Por qué? Porque no has dejado lo que el Padre te ha mostrado desde un tiempo. ¿Por qué? Porque te has rebelado contra Yahweh. ¿Cómo así? Cuando el Padre a ti te muestra lo que tienes que dejar, lo que tienes que de estar dejando en ese camino angosto, ¿cierto? Porque tienes que ir dejando y limpiándote. Y si no lo dejas, ¿qué pasa? Te estás convirtiendo como una persona ¿qué? Rebelde. Y estás buscando tu misma desgracia. O sea, estás cavando tu propia ¿qué? Cisterna. Tu propia cisterna. Y mira, vamos por un momento a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 9. Dice, porque la porción de Yahweh es su pueblo, y Jacob la parte de su heredad. Hasta el 29. 29. Del 9 al 29. Sí, señor. Lo encontró en la tierra desierta, en un lugar solitario del desierto. Lo acercó, lo amó y lo cuidó como a la niña de sus ojos. Como el águila que vuela sobre su nido, que incuba a sus polluelos. Extendió sus alas, las tomó y los llevó sobre las fuerzas de sus alas. Yahweh solo condujo y no hubo en él Dios extraño. Yahweh solo le guió y con él no hubo dioses ¿qué? Extraños. Sí, Alberto.
Hizo que él morara en el vigor de la tierra y le dio de comer y los productos del campo. Hizo que chupara miel de la roca y aceite del pedernal. Cuajada de las vacas y leche y de las ovejas, con el cebo de los engordados, las crías machos del íbice y los cabritos, con lo mejor y más nutritivo del trigo, y los dio a beber jugo de uvas, vino. Israel creció robusto y dio coces, engordó, tan fuerte, y adquirió riquezas, y se olvidó de Dios que lo hizo, y enjuró al poderoso de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños, con ídolos lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a espíritus malignos, los cuales no son dioses, o dioses que ellos no habían conocido, dioses nuevos que fueron hechos en aquel tiempo y que tus padres no habían adorado. Te olvidaste del poderoso que te engendró y no recordaste al Dios que te honró. Y dice acá en esta versión dice, sacrificaron a los demonios y no a ¿quién? A Dios, a los dioses que no habían conocido, a dioses nuevos venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste y te olvidaste de un Dios creador. Acá el versículo 18, de la roca, ¿de quién estamos hablando? De Yeshua. O sea, se olvidaron de Yeshua y te creó y te olvidaste y te has olvidado de un Dios de tu creador. Y vio Yahweh y se descendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de ¿qué? Y de sus hijas. Sígueme llegando del versículo 20 al versículo. Entonces dijo, volveré de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en quienes no hay fidelidad. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. O sea que él ya estaba ¿qué? Ya estaba cansado. Ya estaba cansado del pecado que había en esta nación. ¿Sí? Y escondió el rostro. Entonces veré cuál será su fin. O sea que allá había una ¿qué? Una consecuencia. Y ya había un juicio. Por causa de la perversidad. ¿Que eran qué? Hijos infieles. Yo creo que acá debe hacer un alto y decir, Padre, ayúdame a no caer de ser ¿qué? Hijos infieles. Porque cuando somos hijos, conocemos a nuestro Abba, ¿cierto? Cuando dice el Padre que somos añadidos y somos recibidos como hijos, es porque tú ya eres parte del Eterno. O sea que mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad y temor, ¿no? O sea, para mí ya digo, Padre, ayúdame a no ser infiel. Que todo lo que hemos aprendido a diario, dígale que está al lado tuyo, es responsabilidad. Es responsabilidad. Y mayor porque vemos que el Padre todo el día cuando estemos delante del Eterno, nosotros nos podemos justificar. Su merced ya sabía que no tenía que hacer eso. ¿Por qué lo hiciste? ¿Listo? 21. Ellos me han provocado a celos con lo que no es Dios, y con sus ídolos me han provocado a ira. Por tanto, también yo los provocaré a celos con uno que no es mi pueblo. Yo también los moveré a celos como un pueblo que no es que, o sea, se olvida totalmente y los abandona. Y si hemos de pronto leído qué pasó con Jeremías cuando vino cautivos, ¿no? Aún con guirretes, ya llevándolos y aún decían, el corazón era tan duro que ya lo llevaban, ya lo iba a llevar el rey Nabucodonosor y aún todavía no pedían ¿qué? Perdón, ni arrepentimiento. Sigue, hermano. Con un pueblo falto de entendimiento los provocaré a ira. Versículo 22. Porque hay fuego encendido en mi ira que arderá hasta lo más profundo del Seol. Consumiré la tierra con sus frutos, inflamará los fundamentos
de las montañas. Amontonaré, versículo 23, amontonaré contra ellos calamidades y haré que ellos devoren mis flechas. Serán debilitados por el hambre y entregados a los espíritus malignos. Los entregaré a las aves rapaces y contra ellos traeré bestias salvajes junto con veneno de serpiente que se arrastran sobre el polvo. Versículo 25. Afuera los desolaré la espada y en sus cámaras internas el espanto, tanto a los jóvenes como a la doncella, a los niños como a los ancianos. Yo dije, ¿dónde estarán ellos? Borraría de entre los hombres su memoria, si no fuera por el furor del enemigo que es fuerte, para que no se enaltezcan sus opresores y digan, nuestro poder se ha exaltado. No es Yahweh quien ha hecho estas cosas, pues soy un pueblo cuyo consejo perece y no hay en ellos entendimiento. Oh, que ellos fueran sabios y comprendieran esto y discernieran su futuro. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Dice el versículo 29. O sea, aquí era el canto de Moshe, ¿sí? No es más sino una profecía que lo iba a acontecer a Israel en el futuro. Y un futuro muy lejano, ¿no? En este tiempo donde estamos en Deuteronomio, tantos reyes que pasaron, tantas cosas que sucedieron porque el pueblo quería un rey, ¿cierto? Y comenzaban los reyes se dividió Jeroboam, pasaron todos estos sucesos, historia, y era un punto de que iba a haber una división totalmente, incumplirse el mensaje de Jeremías. A unos hijos de Menfis y Tanfet, gracias, que te quebraron las coronillas. ¿Qué quiere decir esto? Ahí estábamos hablando de unos egipcios, ¿cierto? Menfis y Tafnes eran ciudades egipcias, perdón, sí. Menfis era la antigua capital de Bajo Egipto, cerca de Cairo, moderno. Aunque Dios, Yahweh, advierte que Judá le dice que no confíe en Egipto, que él quebrantaría la coronilla al derrotar y matar al buen rey Josías en la batalla. Entonces, viendo que, trayéndolos otra vez a contexto, cuando viene el papá de Jeremías, ¿cierto? Viene, encuentra el rollo, ¿cierto? Viene, entrega el rollo, habla sobre lo que tenía que hacer, viene y limpia todo, comienzas a sacar todos los brujos, comienzas a santificar todo. El pueblo aún en eso no hace y no obedece en una sola cosa. Y vamos a ir a Segunda de Reyes. O sea, es que uno es terco en muchas cosas, es muy rebelde. Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces, vemos que Josías encuentra el rollo por medio del papá de Jeremías, lo leen, comienzan a sacar todo lo feo, todo lo inmundo, comienzan a santificar, comienzan a sacar todo, pero aún el padre le dice, ojo y atento para que no hagan nada con los egipcios en pie de guerra. O sea, que lleguen a esas ciudades como Menfis y Tanftes que han destruido para la gloria del pueblo de Israel, pero no hagan alianzas, ¿sí? No hagan alianzas, no hagan nada con ellos. ¿Y ellos qué hacen? No hacen y no obedecen. Entonces vamos a ir a Segunda de Reyes 23, 29. Y dice 29. En aquellos días el faraón Necao, rey de Egipcio, subió contra el rey de Asiria en el río Éufrates y salió contra el rey de Josías. Pero aquel, así que lo vio y lo mató enmergido. O sea que
aquí vemos la muerte de ¿quién? De Josías. ¿Por qué? Por no obedecer y por hacer ¿qué? Alianzas. Hacer alianzas. Porque algo que el Padre siempre advierte. Y advierte para que no vayan a traer ni procesos ni cosas, para que no haya muerte ni nada. Entonces ellos venían limpiando, ¿no? Venían santificando, venían todo. Y el mismo pueblo, ¿qué hace? No, vamos a hacer lanzas. Y confiaron en Egipto, y el mismo egipcio en este tiempo entró y mató ¿a quién? A Josías. Entonces ahí fue cuando cae otra vez Josías, y ya vamos a ver qué sucedió. Versículo 18. Qué provechoso, vamos a ir a Jeremías otra vez, volvemos a la cita base que es capítulo 2. Entonces, qué provechoso has sacado que tus alianzas con Egipto, de lo que estamos hablando, y tus actos con ¿qué? Con Asiria. ¿Qué sacaste de provechos? Pues mataron ¿a quién? A Josías. Eso fue lo único que sucedió en ese tiempo. Mataron a Josías de lo que el padre estaba haciendo. Otra vez volvieron las alianzas, se confiaron y hubo lo que pasó en 2 de Reyes 23-29. ¿En qué te beneficiaste las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Tu perversidad traerá su propio castigo. Al verte alejado de mí, te avergonzarás. Verás que lo malo es amargo, es abandonar al Señor, a tu Dios, y no temerle. Yo, el Adón de los ejércitos celestiales, he hablado. Entonces, algo que nos enseña, y aquí hacemos otro alto, donde, bueno, el Padre santificó, restauró, nos levantó, pero el Padre nos lleva a que no debemos confiarnos de las personas aún que nos rodean. Porque nos puede sacar del propósito, porque nos pueden sacar en el punto de decir, no, pues él no tiene nada malo. Y el Padre dice, no, haz alianzas. Cuídate, si tú eres un Bené de Israel, tú eres un hijo de Yahweh, tú no puedes estar compartiendo con tinieblas. Entonces, si yo hago alianzas con mi pasado, porque el pasado puede venir al presente, ¿sabían? Estamos hablando en el punto espiritual en nuestra vida. Viene el pasado, y si yo no tengo la identidad clara como un Bené de Israel, yo soy objetivo vulnerable para el enemigo. Puede pasar, porque pueden hacer alianzas. Si no, eso no pasa nada. ¿Qué hicieron? Fueron y se mezclaron otra vez. Se mezclaron otra vez con Egipto, que dije, ¿qué beneficios? Dice, ¿qué beneficios te trajo esa alianza con Egipto y con Asiria? Te trajo muerte, te trajo vergüenza, te trajo todo lo malo y todo lo amargo. ¿Y qué hizo? Abandonar al Señor tu Dios y no temerlo. O sea que vino ese tiempo con Josías, que fue muy bueno porque se santificó y trajeron todo, pero llegó y dejó una puerta abierta. La puerta abierta entró, mataron a Josías, ¿y qué pasó? Volvió otra vez Judá ¿a qué? Otra vez volvió a la cisterna, a caer. ¿Por qué? Porque dijeron, no, eso no pasa nada. Eso es como cuando decimos, pero no, el Padre me conoce, Él sabe cuál es mi debilidad, es que yo soy débil. Como yo siempre nos han enseñado, el Padre no pasa ¿qué? Al inocente, ¿por qué? O el culpable por Inocente. Entonces, el Padre nos lleva cada día a no confiarnos y a no tener alianzas, a no dar esas vacaciones, de no, yo no voy el sábado, es que para qué, yo voy dentro de 15 días, es que yo estoy bien. Padre sabe que es que yo lo amo con todo mi corazón. Dice, ¿pero qué te benefició hacer eso? Te trajo destrucción. Y con el tiempo, a pasar de los días, el corazón se va enfriando, se va enfriando y se va enfriando, y la perversidad traerá su propio castigo. ¿Pero por qué me pasó esto?
Si yo estaba caminando bien, yo estaba andando en santidad y en obediencia, mi hermanito, ¿seguro usted estaba andando en santidad y en obediencia? Entonces el padre no tenía que haberlo dejado en vergüenza. Entonces, esto les pasó porque abandonaron al Eterno y no le temieron. Bueno, vamos terminando. Dice Isaías, vamos a ir a Isaías por un momentico. Isaías, capítulo 31. Isaías, capítulo 31, versículo 1. Dice, hay de descendientes, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a ¿quién? Allá. A veces nosotros por lo que vemos, o por lo que nos plantean muchas cosas, otro paréntesis, dice, paz y seguridad, ¿cierto? Esa es la seguridad, yo me muevo por acá, yo me muevo por aquí, eso me da paz, me parece que me da paz, se ve muy bonito, suena muy bonito, pero lo que pasa es que con el tiempo te va a separar ¿de qué? De la gloria de mi Abba. Dice, de eso tan bonito que no dan tanto, ¿cierto? Entonces ellos vieron, dije, no, pues allá está la alianza, está Egipto, tiene lo que ellos necesitamos, hacemos alianza, chévere, pero con el tiempo que trajo destrucción y muerte. Y perdieron otra vez, ¿qué? La gloria de mi Abba. Lo mismo pasa con nuestra vida. Nosotros nos confiamos, nos parece muy bien, muy chévere, pero si yo no tengo el carácter, si yo no soy un Benedicto de Israel, a ti te saca el propósito. Si tú no eres realmente consagrado y tu nacimiento es real y genuino, tú tarde o temprano te saca. Antes de convertirlos a muchos a ellos te convierten a ti. Entonces tú tienes que tener ese carácter. Entonces Yahweh a través de Jeremías recuerda lo que ya anteriormente había sido declarado por boca del profeta aún Isaías. Isaías ya había vivido, o sea, antes de Jeremías, y ya estaba diciendo, ay de los que descendieron a Egipto por ayuda, ay de los que vuelven a la esclavitud, ¿cierto? Vuelven a lo que eran antes y se olvidan de un Dios viviente. Entonces, somos de este sistema, pero no participamos de muchas cosas del sistema, ¿cierto? Estamos en el sistema, pero no somos del sistema. Nos juntamos con el sistema, pero no hacemos lo que el sistema dice. Porque el Padre siempre va a guardar ¿qué? A sus escogidos. Éxodo 23, versículo 32 al 33, dice, no habrán alianzas con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Aquí vuelve y nos dice, consecuencia de traer las alianzas con los extranjeros. Eso es como por decir un ejemplo. Es como por decir, diga, es que ese muchacho es tan atractivo, tan bonito, es que yo lo voy a convertir, yo lo voy a traer para la casa y lo voy a convertir. No haga alianzas. No haga alianzas con los que están afuera. ¿Qué pasa? Que cuando yo no soy un Bene de Israel, esa persona me convierte y yo sigo sirviendo a los dioses de ellos. ¿Y no ha pasado? Ha pasado. Ha pasado tristemente. ¿Sí? Puedes haber nacido en un lugar donde había Torah, pero si tú olvidas, lo que estamos aprendiendo hoy, si tú olvidas de dónde el Padre te ha sacado, tú puedes ser vulnerable en cualquier momento. Y servir y hacer baales y sacrificar ídolos y se nos olvide que nosotros habíamos conocido Torah. ¿Y no ha pasado? Hemos conocido muchas personas que han conocido Torah
y que no aguantan, ¿y qué? Y se estallan. Por causa de las alianzas, por causa de que no fueron leales, por causa de eso, sino que ellos fueron andando, fueron cavando sus mismas cisternas para supuestamente decir tomando sus mismas decisiones y eran sus mismas fosas. Y por último, Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 12 al 15. Dice, guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantéis sus estatuas y cortáis sus imágenes de acera, porque no te han de inclinar a ningún otro Dios. Pues Yahweh, cuyo nombre es que celoso, Yahweh celoso es. Por lo tanto, no haréis alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomarán de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses ¿de qué? De función. Entonces, hoy el Padre nos lleva a decir que mira cómo estamos conociendo el pueblo de Judá, la condición de que estaba, de cómo está, decía, ve y anuncia a gritos, de cómo está su condición, así se arrepiente. ¿Cuántas veces el Padre te ha gritado cómo está la condición de cada uno de nosotros? ¿O cómo está nuestra condición? Está como esa hermosa princesa y doncella esperando a su amado. ¿Cómo está en ese momento esa princesa amorosa, llena de amor, de que llegue ese día hermoso, ¿cierto? Así seremos. ¿Será que nosotros estamos así? Como esa doncella esperando acá a mi amado, decirte, Padre, me estoy santificando solamente para ti, estoy pagando el precio solamente para ti. ¿O estamos como esa mujer que está adulterada? Esa mujer que está adulterando con otros dioses, que nos estamos sentando en silla de escarnecedores, en esos lugares desolados. ¿Cómo está nuestro corazón delante de nuestro Abba y de nuestro Yahweh? Porque el Padre está mandando un mensaje de arrepentimiento en este tiempo. Está mandando porque estamos en los tiempos finales. Y Jeremías tiene mucha profecía aún para lo que ha de venir en este tiempo. Pero si nosotros no escuchamos la voz de nuestro Eterno y nos guardamos cada día más y nos esforzamos, va a venir la caída. Tarde o temprano va a venir la caída. Por eso en esta casa decimos, seamos unos libros abiertos. ¿Qué tienes para cambiar? No te hagas y no seas rebelde. ¡Ey, cambia! ¡Ey, esfuérzate y cambia! Porque necesitamos estar como esas jovencitas, como esas doncellas, que están, mejor dicho, a vísperas de esperar a su esposo. Aún de las que están recién casadas, que están viviendo lo miel, ¿cierto? Los mejores tiempos es cuando recién casado. Entonces, así nosotros estar ese primer amor que nunca se pierda, que ese fuego nunca se apague, que ese fuego nunca se apague por nuestro Eterno, porque si no, va a pasar lo que pasó con Judá. Que traemos unos buenos fundamentos, que por misericordia del Padre nos ha hablado muy buena Torá, que tenemos muy buenas simientes y muy buenas bases, pero que a nosotros se nos puede olvidar todo lo que nosotros tenemos. Porque vamos y buscamos a otros ídolos, vamos y prestamos atención a otras cosas y le quitamos el primer lugar
al Eterno y no nos enfocamos en lo que debemos enfocarnos. Y después va a llegar la calamidad, va a llegar el juicio y va a decir, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Y ahí decimos que el ser humano es poco ¿de qué? De memoria. Poco de memoria, porque se nos olvidan las cosas rápido. O cuando hacemos votos. Padre, yo me comprometo, Padre. Yo me comprometo, yo voy a... Y decimos, no lo haremos con nuestras acciones. Entonces, ahí vamos conociendo la condición del pueblo de Judá. El padre le hablaba y gritaba de cómo estaba la condición, que hacían alianzas, que aún Josías por medio de él se trató de levantar para cambiar muchas cosas. El rey Josías, por misericordioso que venía de un linaje horrible, pero él se levanta, saca todo lo que no le agrada al Eterno, pero el pueblo no quería y seguía haciendo alianzas. Entonces, ¿qué nos enseña hoy en este hermoso Shabbat? Que el Padre es un Dios celoso. El Padre nos enseña que cada día debemos caminar juntamente con Él en obediencia y en santidad. Que cada día nosotros debemos esforzarnos de hacer lo bueno de nuestro Abba. Que Él conoce cuando estamos solos, lo que hacemos a solas, cuando nadie nos ve. Que si nosotros no tenemos una identidad como Beneit Israel, vamos a ser muy fáciles de caer en las manos del enemigo y perder el enfoque. Entonces, a medida que vamos conociendo Jeremías, esta profecía, lo que estaba hablando ahí como en Isaías, ya había sucedido en ese tiempo. Ya es pasado. Pero el Padre por misericordia está mostrando para este tiempo para que haya un verdadero arrepentimiento y vuelvan en sí. Y caminen por esa senda, una senda verdadera. Amén. Amén.